A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos, gracias por acompañarme una vez más aquí en su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. Hoy conversaremos con nuestro distinguido invitado, el académico e internacionalista Jorge Salles, sobre su opinión y análisis con respecto a la realidad política y social que está enfrentando el pueblo de Nicaragua, destacando cuál debe ser la postura y respuesta del gobierno ecuatoriano y de las distintas organizaciones internacionales ante la evidente violación de derechos humanos que se lleva a cabo en ese país. Él se ha caracterizado por ser un apasionado de las ciencias sociales. El profesor Jorge Salles es catedrático principal y coordinador del área de resolución de conflictos y teorías de liderazgo en la Universidad San Francisco de Quito y profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la universidad. Es también miembro asociado permanente del Programa para el Análisis y la Resolución de Conflictos Internacionales PICAR del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard desde 1997 y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, buenas noches. Queríamos un poco, antes de abordar la lamentable crisis y el genocidio que está atravesando el pueblo de Nicaragua, un poco frente al contexto de lo que significó el socialismo del siglo XXI. Fue romántico y seductor para nuestros pueblos en una temporada. Hoy aparenta estar en su decadencia, pero creo que con dos escenarios fatídicos en Venezuela y Nicaragua. ¿Se está acabando el tiempo del socialismo del siglo XXI? Yo no creo, Cristina. ¿No? Creo. Está en retroceso, afortunadamente, en parte acá en el Ecuador, pero las raíces fundamentales de por qué caló tan hondo todavía no han desaparecido ni van a desaparecer por mucho tiempo. Nuestros pueblos todavía están inmersos en terribles dependencias, en terrible ausencia de sentido de agencia, de todo aquello que hace que la gente le pierda el miedo a la libertad. Esto nos obliga quizá a pensar en un replanteamiento de un proyecto democrático, ¿verdad? Porque son ideas muy seductoras, pero al final del día son ideas violentas, clientelares, y que terminan en represión de los pueblos. Nos obliga quizá a replantear una corriente democrática, liberal, con sentido social. Totalmente, Cristina. Yo creo que lo que está ocurriendo no solamente por el socialismo del siglo XXI, sino la tendencia hacia regímenes autoritarios y derechistas en Europa, el fenómeno Trump en los Estados Unidos, nos dicen que no solamente en América Latina somos prisioneros de esta terriblemente riesgosa situación en la que nos colocan fundamentalmente los terribles sistemas de crianza y educación de niños y jóvenes en nuestras sociedades que tienden a volverles dependientes, no pensantes, no capaces de asumir las responsabilidades que representa el ser libres. Cito en un libro que estoy a punto de terminar una frase terrible de Solzhenitsyn en su archipiélago Gulag. Describe que cuando joven fue aceptado a una de las academias militares soviéticas y pensó con gran alivio que nunca más tendría que pensar. Que, bueno, realmente es una tarea quizá a largo plazo de Claro que es por eso que yo me hice educador. De sembrar justamente ustedes los educadores ideas de libertad en los jóvenes y hacerlos pensar, replantearse muchas cosas, para no creer todo lo que los políticos, sobre todo con estas ideas tan peligrosas. Ni pretender que sean los políticos las fuentes de sus soluciones. De acuerdo. Con todo respeto a usted, política. Estoy completamente de acuerdo. Los ciudadanos también tienen una corresponsabilidad de sus vidas y finalmente de un proyecto de nación. Permítame sugerirle, yo pienso francamente que no estén ustedes los políticos la solución, esté en la sociedad civil vigorosa, como la describe Putnam, que realmente vienen los cambios. Sí, y una sociedad que tiene que reaccionar a tiempo, aunque siempre reacciona, porque nuestros pueblos no se dejan reprimir, pero yo quiero ir un poco a Nicaragua también. Quizá Nicaragua
digamos, la fiesta se vivía en paz, Nicaragua votaba, sé que son procesos tramposos estos que instauran en sus pueblos, pero no había un recrudecimiento, digamos, del poder militar, político contra el pueblo, sino es hasta hace unos pocos meses que por una ley de seguridad social que el gobierno de Ortega termina echándole abajo, el pueblo sale a las calles y empieza una represión atroz contra su pueblo. Sale la peor cara de Ortega. Es posible que yo no tenga toda la información que quisiera tener, afirmo, no tengo toda la que quisiera tener, pero mi impresión, Cristina, es que el tema de la seguridad social, que a la final representaba ciertos ajustes no tampoco tan terribles, están intentando exactamente lo mismo en Rusia ahorita, que es subir las edades de retiro, incrementar en algo los pagos, simplemente fue un detonante. Mi impresión de lo que he leído es que más bien se estaba acumulando el hartazgo con un régimen altamente represivo, con un régimen muy en la línea de lo que más cercanamente hemos conocido en Venezuela y en alguna medida llegamos a conocer acá también, ¿no? Y el fondo del asunto tiene que ver con que se rebasa el límite más allá del cual los pueblos sí están dispuestos, nuestros pueblos en altos porcentajes están muy dispuestos a someterse al autoritarismo. Volvemos a esa terrible frase de Solzhenitsyn joven, ¿no? Nicaragua además representa un problema, a mi juicio, adicional, porque la figura de Ortega es una figura ya histórica. Fue uno de los caudillos del derrocamiento de Somoza. Entonces nos muestra tal vez la acumulación de presiones hasta que finalmente se dio este detonante en abril del tema del Seguro Social. Posiblemente nos demuestra la voluntad de nuestros pueblos de someterse al caudillo una vez que le entregaron su confianza. Pero ahora el pueblo de Nicaragua aparenta que no está dispuesto a continuar con esta Ya se rebasó el situación, límite, parecería. pero ¿no? van más de 300 muertos, creo que me quedo corta en la cifra, miles de heridos, desaparecidos, y un Ortega que sigue aferrado al poder. Igual que Maduro en Venezuela. Igual que Maduro, es exactamente el mismo modelo. Ya hemos dejado de contar los muertos en Venezuela. Hemos dejado de llevar las estadísticas, como que ya parecería casi como que hemos aceptado Venezuela, pero ahora nos empieza a preocupar Nicaragua. Y eso eventualmente nos conduce a uno de los puntos que usted planteó más temprano, que sería tema de conversación. Si me permite, tal vez vayamos ahí. ¿Qué podemos y debemos hacer? Sí, yo quería ir un poco hacia... Bueno, es un trabajo interno de los propios venezolanos y nicaragüenses, pero la comunidad internacional, profesor, ¿qué debe ser la comunidad internacional? Algunos hablan de que algunas medidas económicas que se le apliquen o sanciones económicas a Venezuela o que se hiciera lo mismo con Nicaragua, al final del día repercuten en la gente más pobre de esos pueblos. Pero ¿cuál es la posición que debe tomar la comunidad internacional frente a estos genocidios? Y yo le respondo haciéndole referencia a dos doctrinas tremendamente importantes en el derecho internacional contemporáneo. Una de ellas es una doctrina que nació acá en el Ecuador y se conoce como la Declaración de Riobamba. En época de Jaime Roldós, hubo la convocatoria de los cancilleres del entonces Grupo Andino, y más aún, los presidentes, con excepción del presidente del Perú que no asistió, suscribieron esta declaración de Riobamba en la cual afirman algo que es crucialmente importante, que es que los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos es superior en jerarquía en derecho internacional a la no intervención en los asuntos internos de un país. Este es uno de los elementos crucialmente importantes en todo esto. Y el otro es una doctrina que ha surgido muy fuertemente en las últimas décadas, que es la llamada responsabilidad de proteger. Yo creo que nosotros, francamente, y sobre esto yo he escrito extensamente, soy articulista del comercio y he escrito muchas veces sobre esto, me parece una vergüenza que los países latinoamericanos simplemente hemos abdicado de tomar ningún tipo de posición por el tema de la no intervención. Más aún, en las últimas semanas se ha dado un comienzo de cambio en nuestra propia realidad, que es tremendamente alentadora. Y también he publicado sobre aquello. Es tremendamente alentador. Cuando los presidentes de Bolivia y Venezuela hicieron sus declaraciones acerca de la orden de prisión preventiva contra el expresidente Correa, la Cancillería
no objetó a que hubiera declaración, más bien salió en defensa de la integridad del Poder Judicial. Y luego de eso, a los pocos días en la OEA, el Ecuador votó con la mayoría para condenar la represión en Nicaragua. Este es un cambio extremadamente refrescante. De acuerdo. Era vergonzoso lo que teníamos anteriormente. Absolutamente vergonzoso. Ahora hemos dado un giro que me parece crucialmente importante, pero no es suficiente. Las declaratorias líricas y cuando finalmente todo esto termina en, es que está de que dialoguen. Mire, mi campo académico fundamental es el manejo y la resolución de conflictos, la construcción de procesos de diálogo y de consenso. Y tienen que estar dadas condiciones. Y la primera y más importante de esas condiciones es que realmente haya voluntad de diálogo. Diálogo viene del griego, diálogos, dos verdades que se confrontan, pero no se confrontan en choques, sino en la búsqueda de eventualmente una verdad conjunta. Cuando no hay esa voluntad, cuando un Maduro, un Ortega se niega a siquiera escuchar, es totalmente lírico hablar de que la solución viene por el diálogo interno y porque ya ellos verán cómo resuelven. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo sí creo que debemos ponerles embargos extremadamente duros. Yo incluso, Cristina, creo, y en esto creo que soy extremadamente minoritario en la postura, pero no tengo ningún problema con enunciarla. Yo creo que deberíamos formar una fuerza democrática latinoamericana y liberar Venezuela y liberar Nicaragua. Los países africanos lo están haciendo. Los países ¿Pero cómo africanos hacerlo sin una intervención militar? Porque al final del día vamos a lo interno. Con una inversión militar. Las propias fuerzas de oposición, incluso hasta la Iglesia Católica, en una valiente, se ha puesto en la línea de fuego. Pero son reprimidos porque son gobiernos que sustentan su fuerza en lo militar, en lo policial. Por eso entonces, mismo, sí. ¿Cómo lo hacemos sin intervención militar? No lo podemos hacer sin intervención militar. Pensar en aquello también es un poco escandaloso para muchos internacionalistas, pensar en una guerra en nuestra región. Permítame generar escándalo, pero tenemos, y no es generar una guerra, es generar una intervención muy puntual. Liberar a esos pueblos de tiranos y proteger a esos pueblos de sus propios tiranos. Porque no hay otra salida, una sublevación interna. En Venezuela no ha dado resultado, no va a dar resultado, van a seguir muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. En Venezuela hubo una muy ingenua por aquel joven Óscar Pérez y terminó acribillado. Acribillado. No hay el suficiente sustento. Entre otras cosas, estos socialistas del siglo XXI han sido habilísimos en copar a las Fuerzas Armadas de sus respectivos países. Esa es una de las cosas que a nosotros nos salvó. No logró hacerlo Correa acá, logró hacerlo. Trató, algo avanzó, pero no logró copar como están copadas las Fuerzas Armadas en Venezuela. En ese sentido, más allá de las críticas a las Fuerzas Armadas que pueden tener algún asidero quizá, las Fuerzas Armadas no se pusieron del lado del gobierno para reprimir al pueblo. No. Y ahora la verdad es que yo no entiendo, es como usted dice, una especie de resignación en Venezuela, las aguas se han calmado nuevamente, la crisis... la crisis sigue, pero ya ni siquiera la llamamos crisis. Y la crisis humanitaria la están viviendo allí incluso propios ecuatorianos que viven allí. Claro. Es una ola masiva de venezolanos está llegando para todos nuestros países, para la región. Y estos dictadores siguen allí. Yo sugiero que pongamos los ojos en lo que está haciendo la Organización de Unión Africana en situaciones de insurgencia y de guerra civil, de resultados violentos después de procesos electorales. La Organización de Unión Africana ha organizado ya varias fuerzas conjuntas e internacionales, es decir, de varios países de la organización, para entrar a algunos de los países caotizados y poner orden. Yo creo que es crucial, por eso me permito sugerir, a mi juicio, la crucial importancia de este cambio de postura en nuestra Cancillería, que ya no está simplemente apelando al famoso principio de no intervención. Sí, y creería también tenemos la obligación de intervenir, es una responsabilidad moral que tenemos los latinoamericanos de no permitir que Maduro siga torturando a su pueblo y ahora Ortega al suyo. Y llevar esa posición a instancias como la OEA para que puedan liderar procesos, pero con contundencia. Ahora, Ortega pide, creo que en su desesperación, pues está claro que no le duele en su conciencia los cientos de muertos, heridos y desaparecidos, adelantar elecciones, pero supongo que presentándose él mismo a esas elecciones. Entonces, ahí viene nuevamente ese laberinto de que las instancias están secuestradas, algo que ocurrió en el Ecuador y nos estamos liberando de eso. Claro. Bueno, ahí viene el tema de, ¿es creíble
¿Es realmente un interlocutor legítimo? Yo he llegado a la conclusión de que no lo es. Y en consecuencia sentarse a negociar con él que le adelante para que luego trampee las elecciones de nuevo, no, por ahí creo que no es. Las presiones económicas, volviendo a ese tema, ciertamente causan sufrimiento en un pueblo, pero eventualmente hacen ya inviable el tema. El mejor ejemplo que tenemos de aquello fue la presión sobre Sudáfrica hasta que finalmente eliminó el apartheid. No es que de Klerk y el gobierno nacionalista sudafricano en 1990 repentinamente vio la luz y liberaron a Mandela y negociaron con él. No, las presiones sobre Sudáfrica habían llegado al punto donde Sudáfrica veía que su futuro económico era extremadamente pobre, y entonces empezaron a pensar, bueno, ¿cómo salimos de esto? Y sí, empezaron a ver la luz, pero porque fueron presionados a hacerlo. ¿Cree usted que el desenlace de estos dictadores que se disfrazaron en procesos democráticos pueda llegar a ser juzgados en la Corte Penal Internacional? Aspiro que sí, o que se creen cortes independientes, ¿no? Como la que se creó para los Balcanes, como la que se creó para Sierra Leona. Es decir, la Corte Internacional tiene la facultad para crear un tribunal independiente para juzgar determinados delitos cometidos en determinadas circunstancias. Ya tenemos dos tribunales especiales muy importantes, el de los Balcanes y el de Sierra Leona, que han condenado a figuras importantes, ¿no? Y yo pienso que eso debe ocurrir, no solamente que es algo que pudiera ocurrir. Son yo crímenes creo que, de lesa humanidad. Pero en la máxima magnitud. ¿Y quién responde? La verdad que a mí pues, me angustia un poco. Gracias a Dios, como usted ya lo ha dicho, la posición de la Cancillería es una posición que cada vez se alinea con el espíritu democrático de los ecuatorianos, porque ver a la ex canciller Espinosa, que hoy se ufana de ese inmerecido cargo que ocupará en la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, leyendo cánticos y proclamas en Nicaragua, llamando hermano y camarada a Ortega y a la mujer, después de todo lo que está ocurriendo, más que triste, vergonzoso. Pero afortunadamente ha cambiado aquello y sí, usted dice, estoy tal vez planteando generar un incendio, un escándalo, pero hay que pensar en términos de qué funciona. Hay pocas cosas más poco productivas que las palabras líricas frente a las cuales uno sabe que no va a ocurrir nada, que en el fondo no va a cambiar nada. ¿Qué puede cambiar esto? Fuerza. Lamentablemente, yo he dedicado toda mi vida adulta a la resolución de conflictos, al manejo de conflictos, pero no soy pacifista, y eso significa que llega un punto donde se tiene que trazar la línea y decir de acá para acá, ya no es aceptable. Si uno es pacifista, si es paz a cualquier costo, entonces pues violen a nuestras mujeres, violen a nuestros niños, maten de hambre a la población, pero paz, ¿no? Claro, ¿no ahora también la historia ha comprobado la lucha no violenta en algunos líderes, como por ejemplo Gandhi, logró la libertad de su pueblo. Pero permítame sugerirle algo que es crucialmente importante. No podemos perder de vista de que Gandhi hizo lo que hizo frente a ingleses. Hay una carta muy famosa que escribió el último virrey británico al rey Jorge VI. Después de que los ingleses habían estado rompiendo cabezas en la India durante décadas, el virrey le escribió diciendo, por amor de Dios, perdón, lo voy a citar primero en inglés y lo traduzco, "After all, we are Englishmen". Después de todo, somos ingleses, o sea, no es concebible que seamos tan no coherentes con nuestros principios. Imagínese usted, por ejemplo, que los judíos que se levantaron en el gueto de Varsovia hubieran querido presionarlo de esta forma a Hitler. No llegaban a ninguna parte porque en Hitler no había la conciencia. Y ahí desde donde planteo, en Maduro no hay la conciencia, en Ortega no hay la conciencia. No es por conciencia que van a cambiar. Sí, es complicado. Yo quisiera un poco, antes de finalizar este programa, quizá también su opinión y una mirada sobre el problema de Venezuela se está trasladando, así como el problema colombiano en su momento, se está trasladando a nuestro país y la ola de migración es elevadísima. ¿Cómo tiene el Ecuador que afrontar la llegada de miles de venezolanos a nuestro país? Yo creo que tenemos primero que acogerlos. Me parece que es una obligación moral fundamental el acoger al refugiado.
Segundo, tenemos que pedir ayuda a la comunidad internacional para apoyarnos en afrontar el problema. Nuevamente, esto conecta con la responsabilidad de proteger. Ahora tenemos la responsabilidad no solamente de proteger a los venezolanos que siguen sufriendo las indignidades que están sufriendo, sino a proteger a los que han tenido que huir de todo eso. Pero es una responsabilidad que debemos afrontar todos nosotros como comunidad internacional. Los venezolanos que están huyendo de su país en América Latina, los sirios y otros que están huyendo de los horrores en Medio Oriente. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad fundamental que debemos acoger como humanidad. Sí, yo siempre recordarlo vale la pena, porque también en alguna circunstancia histórica en nuestro país, cuántos ecuatorianos migraron para Estados Unidos, en otras circunstancias dolorosas también, pero lo hicieron en Estados Unidos y Europa, y entonces ahora tiene que gestarse también una bienvenida, ¿verdad? Aunque evidentemente las circunstancias económicas del país también son complicadas ahora mismo. Pero por eso mismo yo creo que debemos pensar en buscar ayuda, y creo que es factible encontrarla. Encontrar ese espíritu de solidaridad, de humanidad, un espíritu esencialmente humanitario, que siga incrementando la percepción de que los problemas de la humanidad son todos ellos nuestros problemas. No es que los ecuatorianos o los venezolanos o los nicaragüenses tenemos, la humanidad enfrenta problemas. Si no los enfrentamos en conjunto, no tienen solución. Y esto incluye la pobreza, la contaminación, la basura en los océanos. O sea, todos estos son problemas comunes a todos nosotros como humanidad. Sí, ¿en qué parte la era tecnológica puede ayudar también a la libertad de nuestros pueblos? Muchísimo, porque nos permite comunicarnos con quienes están luchando por ella en otros sitios, nos permite dar aliento, nos permite cruzar barreras que antes eran incruzables. Hoy día existen cosas maravillosas como, por ejemplo, blogs entre jóvenes palestinos y jóvenes judíos, entre jóvenes iraníes y jóvenes judíos. O sea, ahí hay una posibilidad. Nuevamente, una de las principales oportunidades que presenta la tecnología contemporánea para mí es precisamente esa, la de ir reduciendo las barreras. De una vez le anticipo, yo soy profundamente antinacionalista y antietnicista. Cuando les pido a mis chicos en clases que se identifiquen de acuerdo a qué grupo humano, con qué grupo se identifican, unos dicen yo soy mujer, yo soy ecuatoriano, yo soy estudiante. Cuando llega mi turno les digo yo soy terrícola. Sí, ciudadano del mundo también, ¿verdad? Sí. Doctor, agradecerle por sus brillantes aportaciones a este espacio de reflexión. Gracias a usted por su invitación. Felicitarlo por su labor académica y de enseñanza a nuestros jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar en otra entrega de Destino Libertad. Saben que pueden escribirnos a nuestras redes sociales que están aquí, sugerirnos sus temas, invitados, lo que ustedes quieran compartir para que este espacio siga creciendo. Me despido con la frase de siempre, recordar que el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.